Cordial saludo, estimados estudiantes del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. En esta oportunidad voy a explicarles cómo hacer la construcción y evidencia en GeoGebra del primer punto que ustedes tienen en la guía de actividades, de acuerdo con lo que habíamos acordado en uno de los CIPAS. Entonces yo tengo acá un problema muy similar al que ustedes tienen. En este caso habla de un biciclo también, en donde la rueda grande tiene un radio de 48 centímetros, la rueda pequeña un radio de 18 centímetros y me dice que la rueda grande ha dado un giro completo y me pregunta cuál es el ángulo en grados que ha girado pues la rueda pequeña. Entonces los datos que tenemos son los dos radios de las dos ruedas, la R mayúscula es para la rueda grande y la R minúscula para la pequeña, serían 48 y 18 centímetros. Y un ángulo que lo he llamado el ángulo beta de 2 pi radianes porque me dice una vuelta completa. Recordemos que una vuelta completa son 2 pi radianes para la rueda grande. Eso significa entonces que en la rueda grande podemos determinar la longitud de arco, que ya sabemos se simboliza S, y que va a estar determinada entonces por los 2pi, que son los radianes, en este caso la vuelta completa, multiplicado por el radio, que son los 48 centímetros, y eso nos da 301,59 centímetros. Es decir, que la longitud de arco en la rueda grande es este valor de acá. Y como ya lo hemos explicado también en el CIPAS, como están sujetas las dos ruedas, la longitud de arco en ambas ruedas es exactamente igual. Quiere decir que este 301,59 también es la longitud de arco para la rueda pequeña. Teniendo en cuenta ese dato, entonces podemos determinar el ángulo en la rueda pequeña, que en este caso lo denominé alfa, y que va a estar determinado por el cociente entre la longitud de arco y el radio, que sería el 301,59 y el radio de la rueda pequeña que es 18. Eso en división en este caso, teniendo en cuenta que se despeja la fórmula. Y eso nos da entonces 16,75 radianes. Significa que el ángulo en radianes es este valor, 16,75. Sin embargo, en el problema nos dicen cuál es el ángulo en grados. ¿Qué hay que hacer entonces? Pasar de radianes a grados. Esta sería la conversión, que también ya lo hemos explicado. En este caso uso la equivalencia de pi radianes igual a 180 grados, pero lo pueden hacer con 2 pi radianes igual a 360 y no hay ningún problema. Y este proceso, en este caso, al despejar aquí nuestra incógnita, pues es simple y sencillamente multiplicar el ángulo en radianes por 180 y dividirlo en pi. Y eso nos da un resultado de 959,7 grados, que sería la respuesta, en este caso, a este problema. Esa sería como tal la solución, digamos, la solución analítica en el documento que ustedes tienen que presentar. Ahora vamos a hacer la evidencia de esto en el GeoGebra. Yo aquí ya tengo listo de cierta forma mi GeoGebra abierto con las tres vistas para no demorarme. Entonces está la vista algebraica, cálculo simbólico, que ya saben que dan en vista, y le dan cálculo simbólico CAS para que aparezca, y la parte gráfica. ¿Sí? Entonces ya lo tengo aquí también mi plano cartesiano con valores que me incluya lo que yo necesito. Entonces en esta herramienta de acá yo voy a darle circunferencia centro radio y sobre el origen voy a dar clic, me pregunta por el radio, entonces yo voy a colocar el radio que tengo en mi problema para la rueda grande, que es de 48 centímetros. Entonces yo le digo 48 y ok, me traza la circunferencia grande. Y por acá puede ser sobre este punto 100, aquí no hay problema en qué parte lo ubiquen, no hay ningún problema, sobre 100, sobre 120, no pasa nada. Lo voy a hacer, puede ser acá sobre 100, con la misma herramienta, le doy clic sobre 100 y entonces me pregunta por el radio y ahora voy a usar el radio pequeño que era 18 y le doy OK. Y aquí tengo entonces mis dos circunferencias que vendrían siendo de cierta forma las dos ruedas del problema. Ahora, en la herramienta segmento voy a señalar los radios. Entonces la rueda grande el radio sería la distancia de este punto que es el centro, puede ser acá, que en este caso es 18. Y ese 18 lo voy a, digamos, me lo nombró aquí el segmento F. Yo con clic derecho, propiedades, puedo en el nombre cambiarle y como es el radio de la rueda grande, le voy a colocar R mayúscula. Y listo. Entonces ya R que es 48. Ahora voy a trazar el segmento acá en la rueda pequeña del radio, que sería este, que mide 18. Y igualmente le voy a cambiar el nombre. Entonces le voy a decir R minúscula en este caso, que es para el radio de la rueda pequeña.
Listos. Entonces ya tengo señalados las dos ruedas y el radio que tiene cada una de las ruedas que está nombrado acá. Ahora lo que yo quiero saber como una primera medida es quién es la longitud de arco, ¿cierto? En la rueda grande, que fue lo primero que hice. Entonces acá en cálculo simbólico CAS voy a colocar la letra S minúscula, puede ser, que es longitud de arco, dos punticos y le voy a decir que me opere. ¿Que opere qué? La vuelta completa, que es 2pi, que lo voy a colocar aquí como un número decimal. 2pi es lo mismo que 6,28, aproximando. Entonces aquí voy a colocar 6,28, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar, en este caso, por el radio de la rueda grande, que sería 48, y que lo nombré R. Entonces aquí coloco por y ahora le voy a decir por R, ¿cierto? Por R, que así llamé el radio de la rueda grande. Y le doy Enter. Entonces él me introduce acá, me dice, pues la longitud de arco es este cociente entre 7.536 y 25. Yo selecciono este ingresecito y le doy aquí donde dice cálculo numérico, para que me lo dé como un número que no está en fracción, sino un número decimal. Entonces dice aquí 301,44. En el caso de nosotros da 301,59 porque usamos 2pi con todos sus decimales. Entonces varía un poquito el resultado, pero no hay ningún problema. La parte entera es la misma, 301. ¿Listos? Entonces esta sería la longitud de arco. Ahora lo que voy a determinar es el ángulo en la rueda pequeña, teniendo en cuenta esa longitud de arco. ¿Cómo se hace? Entonces es dividir esa longitud de arco en el radio. Entonces yo primero voy a darle aquí una entrada, le voy a decir alfa, que está aquí de primeras, dos punticos, esto es para darle un nombre y saber cómo operar. Alfa, dos punticos, y ahora voy a decirle qué operación necesito que me haga. ¿Qué necesito que haga? Que divida a S, aquí ya lo nombré, entonces le voy a decir aquí divídame a S, ¿cierto? Entre el radio de la rueda pequeña. ¿Pero quién es el radio de la rueda pequeña? Es R igual a 18, se llama R. Entonces yo le voy a decir S entre R y le digo Enter. Y él aquí me dice el ángulo es S sobre R y que en este caso es igual a 16,75. En este caso ya sabemos que son radianes. Que si lo miramos acá en la solución del problema, efectivamente es 16,75, lo que nosotros también encontramos, ¿cierto? Aquí lo vemos, 16,75. Ese sería entonces el ángulo en radianes. ¿Qué me falta hacer ahora? Pues determinar ese ángulo en radianes a quién es igual en grados, ¿sí? Entonces yo puedo decirle acá si yo quiero un nombre diferente, por ejemplo G mayúscula, ¿cierto? Para decir que es en grados y le voy a decir que me haga una operación. ¿Qué operación? Primero voy a colocar un paréntesis, ahí está el paréntesis, y le voy a decir que me opere alfa, ¿cierto? Que es el ángulo en radianes que está aquí, ¿cierto? Que lo llame alfa, que me lo multiplique por 180, ¿cierto? Y que además eso me lo divida en pi, que pi ya sabemos que es 3,14. Entonces ahí lo coloco así, le doy enter y entonces ahí aquí me dice qué operación estoy haciendo y aquí cuánto da, 960. En el caso de nosotros 959,7 porque usamos pi con todos sus decimales, pero es aproximadamente, si yo lo aproximo a un número entero, 960, que era la solución. Y con esto que yo tengo acá queda evidenciado que mi solución es correcta. Las dos circunferencias con los radios que me dieron, ahí están tal cual, ¿cierto? Y aquí evidencio en cálculo simbólico que todas las operaciones que yo tengo son correctas. Esta sería como tal la evidencia. Luego con el truquito que ya les había enseñado, Windows Shift S, recorto lo que a mí me interesa, que en este caso vendría haciendo todo esto, ¿cierto? Hasta acá y voy y lo coloco en mi documento, pues en la parte que está dispuesta para colocar la evidencia. Y esa sería la evidencia y perfectamente lo puedo leer. Además, si lo quiero complementar aún más, yo puedo decirle, por ejemplo, acá, en esta de distancias, distancia, ¿quién es la distancia en la grande? 301,59, que fue lo mismo que encontré acá, pero aquí me da un poquito diferente porque solo usé dos decimales. Aquí me está usando todos los decimales. Sí, puedo decirle también que me señale aquí el radio, por ejemplo. Entonces, distancia entre este punto y este punto para que ver que el radio es efectivamente 48. Lo mismo acá. Si ustedes quieren, lo pueden complementar con eso. Y van y llevan el pantallazo allá con toda la solución. ¿Listos? Todo esto
y lo colocan en el Word. Entonces eso sería, con que hagan eso en su trabajo es suficiente. La evidencia, lógicamente usando los datos según el problema que a cada quien le corresponde, o bueno, el problema es el mismo, pero según el dígito que cada quien haya elegido. Entonces les agradezco mucho, les deseo muchos éxitos en la construcción del trabajo y espero que con esto puedan hacer la evidencia en GeoGebra sin ningún problema.